Pues buenos días a todos hermanos, amigos, invitados. Les damos la bienvenida. Eh, Bien decía el hermano, estamos aquí. Acabamos de terminar un momento de adoración. Parte de lo que es la adoración son esos cantos de alabanza, cantos de aplausos, de aleluya, cantos de meditación en los que nos hace reflexionar lo que a quién le dirigimos esa alabanza, a quién le dirigimos esas oraciones, esas expresiones, esos reconocimientos, esa alabanza, esa honra. Y la misma palabra o los mismos cantos nos van dando, claro, siendo guiados por el Espíritu Santo, nos van dirigiendo, nos van revelando la verdad de esos cantos. Bien decía hace 8 días el hermano en la predicación, a veces pensamos o nos enfrascamos en algo de que los cantos tienen como que son muy lentos, como que son muy pautados, como que y a lo mejor nos vemos esperando algo que más rítmico, algo más movido, algo más aplausos, quizás. Y cuando realmente entendemos que la adoración o el propósito de la adoración, el propósito de los cantos, el propósito de las alabanzas, no son para deleitarnos a nosotros, no son para que nosotros nos sintamos o que nosotros sintamos esa satisfacción. Realmente lo que hacemos, si levantamos las manos, algunos vemos que levantan las manos y algunos se preguntarán, bueno, ¿por qué levantan las manos? Algunos aplauden y se preguntarán, algunos, bueno, ¿por qué aplauden? Algunos dirán, aleluya, y a lo mejor hasta están danzando. Y algunos se preguntarán, bueno, o sea, ¿por qué hace esto? Y claramente es algo que dice la palabra que es el Espíritu Santo el que da testimonio a nuestro espíritu, que no solamente que somos hijos de Dios, sino da testimonio de todas esas verdades, las cuales nosotros podemos a través del Espíritu Santo entender por qué es la adoración, a quién es la adoración, en qué momento estamos adorando a nuestro Señor, a nuestro Dios Todopoderoso. Y como mencionaba el hermano citando Apocalipsis, realmente Él es el único que merece toda honra, toda gloria. A veces las personas o nosotros mismos podemos, como decía, a veces preguntarnos por qué la persona hace esto, por qué la persona adora de esta manera. Y realmente es Dios el que nos revela todas las verdades. Es Dios el que revela que quién es Él, quién es la persona, porque muchas personas pudieran decir, o muchos dogmas religiosos pueden decir, es que aquí nosotros, aquí en la Iglesia Cristiana de Tehuacán, nosotros tenemos como máxima autoridad la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos transmite, nos revela quién es Cristo Jesús, que es, como decía hace un rato el hermano, y lo dice la palabra, es verdadero Dios y verdadero hombre. Y nosotros por eso le adoramos, por eso le exaltamos, por eso cantamos, por eso aplaudimos, porque le estamos reconociendo a Él. Nosotros estamos agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, en el transcurso de la semana, en el transcurso de un mes, ¿por qué no decir en el transcurso de este año? Estamos casi por culminar un año y realmente Él se merece toda gratitud, porque bien decía, o bien citaba el verso 11 del capítulo 4, por Él fueron creadas todas las cosas, de Él viene la vida, de Él viene el que nosotros estemos sentados aquí. A ver, no podemos decir que nosotros estamos aquí porque tenemos mucha suerte, o porque tenemos juventud, o porque tenemos salud, y por eso podemos decir es que pues yo estoy aquí porque gozo de salud, gozo de una economía, gozo de un buen trabajo. No,
¿Se acuerdan de un rey allá en el Antiguo Testamento que el profeta Isaías le dijo, prepara tu casa, ordena tu casa? ¿Qué le dijo el profeta? Le dijo, porque o sea, la palabra de Jehová dice que hoy morirás. Inmediatamente ese rey quebrantó su corazón, que ese rey empezó en esa búsqueda, en esa súplica, y le empieza a decir, Señor, acuérdate cómo me he conducido delante de ti. Acuérdate que cómo he caminado delante de ti. Y dice la palabra que ese rey, o sea, Dios en su grande amor y su grande misericordia, no que Dios no tenga en cuenta todo lo que nosotros vivimos en nuestro diario vivir o en nuestros años que tenemos, sino que realmente a Dios le agrada que un hijo de Él tenga esa familiaridad, tenga esa confianza, tenga eh, ese, ¿cómo podría decir? Que esté esa persona dándole el reconocimiento, Señor, es que tú eres el que me puedes sanar, Señor, tú eres el que me puedes dar. Y dice la palabra que sí, que Dios le añadió 15 años más de vida. Entonces lo que dice la palabra es cierto, o sea, por Él fuimos creados y Él puede dar vida. O sea, aún estando en nuestro lecho de muerte, en nuestras enfermedades, los médicos pueden decir una cosa, pero es Dios el que puede dar vida, o es Dios el que puede quitar la vida. Entonces, por eso nosotros lo reconocemos como ese Dios soberano, y por eso le adoramos, por eso estamos aquí eh, hablando de esos temas de la adoración que Él merece. Y hermanos, persona que nos acompaña, realmente es algo que es que lo que nosotros estamos aquí es aprender, porque muchas de las veces sí cantamos, o sea, muchas de las veces sí, la gente tiene a Dios de labios, y así lo dice la palabra, o sea, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y por eso estamos aquí, porque Dios quiere que aprendamos a relacionarnos. Dios quiere que aprendamos a adorarle como se debe de adorarle. ¿Por qué, hermanos? Porque en ocasiones nosotros podemos no tener un mal corazón, pero podemos tener una idea equivocada. ¿Qué es la adoración? Decía, a lo que acabamos de hacer ahorita es solamente una parte. O sea, la mayor adoración que Dios le agrada, que Dios engrandece, que Dios lo honra, es la vida de la persona, es la relación de esa persona. Hermanos, porque nosotros o las personas o la sociedad puede decir, bueno, es que esos son unos fanáticos. Esas personas, bueno, tienen como idolatría. Bueno, es que si no están ahí reunidos, o sea, Dios no está, o sea, Dios no bendice su vida. Y lo podemos tomar como parte de la vida de Moisés. La vida de Moisés ahí. Cuando él dice que estaba postrado delante de una zarza ardiente, ¿verdad? Y las personas que quizás no tuvieran esa revelación que él tenía en ese momento, que Moisés sabía que Dios le estaba hablando a través de esa zarza, que Dios le estaba hablando a través de ese fuego en esa zarza. De las personas que quizás no tenían ese conocimiento o no tenían esa revelación, o no tenían esa relación con Dios, definitivamente estaríamos diciendo, bueno, pues, está como los católicos, ¿no? O sea, está adorando un matorral, está en una idolatría. Pero cuando las personas tienen esa relación, esa familiaridad para con el Padre, realmente entienden. Por eso, como decía el hermano hace un rato y lo ha dicho en sus prédicas, hay personas que a lo mejor les cae de raro que cierta persona esté aplaudiendo, cierta persona esté alegre, o sea, cierta persona esté llena de júbilo, regocijándose.
Y hay personas que no, no tienen esa libertad, no tienen esa revelación de lo que se está haciendo en ese momento. ¿Por qué? Porque no tiene esa relación con Dios, porque no está alimentándose continuamente de esa fuente de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Este, decía, hermanos, un tema de la adoración es cuando nosotros reconocemos quién es Dios, cuando nosotros reconocemos eh, quién es el creador de todas las cosas. Y un testimonio allá en el perdón, en el Nuevo Testimonio, perdón, en el Nuevo Testamento es Pablo hablándole a Timoteo. Vamos ahí a la primera carta de Pablo a Timoteo. En el capítulo 3, por favor. Dice el verso 14, dice la primera carta de Pablo a Timoteo, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Dice columna y baluarte de la verdad. Dice el verso 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pareciera que es un escrito ahí o un mandamiento que Pablo le está haciendo a este discípulo Timoteo. Y cuando nosotros empezamos a profundizar en el texto, empezamos a ver, o sea, la expresión, o sea, Pablo le está diciendo, mira, Timoteo, eh, aprende a cómo conducirte en ese lugar, aprende a cómo estar, cómo vivir. ¿Por qué? Porque no es cualquier lugar. Es la casa, es la iglesia, es el templo, es el lugar donde mora el Dios viviente. Y hermanos, esto que vemos, hermano, no estamos hablando de las paredes, estamos hablando de la multitud, de las personas, de los hijos de Dios, de las personas que han sido perdonadas, de aquellos que están llegando y a lo mejor no has tenido una relación con Dios y, y a lo mejor no tienes ese conocimiento de que esto es la iglesia, es la columna y el baluarte de la verdad. O sea, es Dios que le ha transmitido esas verdades a su pueblo. Y cuando dice la palabra, dice, e indiscutiblemente es grande el misterio de la piedad, o sea, está hablando, o sea, y no solamente se queda en esa expresión, o sea, de la piedad, de esa consagración, sino empieza a darle esa honra, esa adoración a través de esas expresiones, hablando de Jesucristo, hablando del Dios hecho carne. Dice, Dios fue manifestado en carne. Ajá. Lo que, lo que Moisés estaba haciendo en esa zarza estaba adorando. Él estaba postrado, no delante de esa zarza, estaba delante de ese Dios vivo, de ese Dios que estaba
transmitiéndole sus palabras, sus verdades. Pero hermano, dice en el justificado en el Espíritu. Hermano, el Espíritu Santo testificó de quién era Cristo. Dice que cuando Juan el Bautista lo estaba bautizando, dice que el Espíritu descendió y lo justificó, hermanos. El Espíritu Santo le habló a esa gente y le dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dice la palabra justificado en espíritu, predicado, perdón, visto de los ángeles. Hermano, sabemos que los ángeles testificaron de la venida de Cristo. Los ángeles estuvieron en esa tumba de Cristo. Los ángeles pudieron haber venido, dice la palabra, Jesús hablándole a Pedro: o sea, ¿tú no crees que yo puedo hablarle al Padre y más de 12 legiones de ángeles pueden venir y hacer esto que tú hiciste? No, pero para esto he venido. Entonces los ángeles dan testimonio. Los ángeles dice visto de los ángeles, dice predicado a los gentiles. Wow, qué hermoso es cuando Dios en su grande amor, hermano, persona que nos acompañas, estábamos perdidos nosotros. Y dice que fue predicado a los gentiles. Ese Dios hecho hombre, ese Dios tomando un cuerpo de carne, fue predicado a los gentiles. Dice creído en el mundo. Hoy usted está aquí. Hoy usted puede ver a su lado y adelante y atrás y personas que han sido rescatadas de su mala manera de vivir. ¿Por qué? Porque dice la palabra creído en el mundo. Muchas personas han creído. Muchas personas, no solamente en este lugar, no solamente en Tehuacán, no solamente en el estado de Puebla, no solamente en México, en este país, no. Estamos hablando de a nivel mundial. Muchas personas, dice, creído en el mundo. Cristo, la gente ha creído en Cristo Jesús. Y hoy por eso hay testimonio de que hay muchas iglesias cristianas en muchas partes del mundo. Dice recibido arriba en gloria. Hermano, yo lo puedo ver, yo, yo lo puedo ver esto como una exaltación de la boca de Pablo, diciéndole a sus discípulos: mira, el hombre al que estamos predicando, la persona a la que estamos propagando a estas iglesias, es este ser divino, este ser soberano, este ser que era Dios, pero que tomó un cuerpo de carne, que tomó un lugar en este mundo para darnos testimonio. Hermano, persona que nos acompaña, qué maravilloso es eso. Decía, a veces cuando estamos en el pecado, hermano, qué difícil es. Y lo podemos ver ahí, lo que mencionaba el hermano hace 8 días, de la persona de Acán. Una persona que había visto muchas maravillas de Dios. Había visto cómo Dios había pastoreado a un pueblo, lo había dirigido, había hecho grandes maravillas, lo había sustentado, pero su corazón no estaba. ¿Por qué? Por la avaricia, por el pecado. Y cuando Josué le dice, cuando Dios le dice, es que hay un pecador, hay una persona que pecó, inmediatamente empieza ese proceso de ver quién era la persona que había infringido la ley. Inmediatamente dan con Acán y Acán. Y más bien Josué le dice: ay, Acán, da honra y gloria a Dios. Sabemos que cuando estamos en pecado no puede salir una honra, no puedes dar honra, no puedes dar gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado es una división, hace una división entre nosotros y nuestro Ser Supremo, nuestro Dios Todopoderoso. No puede haber esa honra. Y por eso vamos entendiendo que no puede haber una adoración cuando la persona está en pecado, cuando la persona está apartada de Dios, cuando la persona está
infringiendo la ley, infringiendo los mandamientos, no puede haber esa honra, no puede haber esa adoración. La palabra de Dios nos muestra que Pablo le estaba exaltando, estaba adorando con su escrito, con las palabras que hasta hoy en día tienen vida, porque la palabra de Dios es viva. Dice, estaba adorando, estaba exaltando, así como lo que leíamos en Apocalipsis, hablando, hablando de aquel que merece toda honra, de aquel que merece toda gloria. Así también Pablo, hablando a su discípulo, compartiéndolo, ese deleite. Hermano. Y sí, dice, para poder entender eso, para poder entender eso, dice el apóstol Pablo, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Bueno, no nos podemos, hoy soy cristiano y mañana no. Hoy vengo a la iglesia y ahí me olvido unos cuantos días. Hoy no podemos decir, o no puedes decir, no puede usted decir que hoy le amaneció de buenas y por eso vino a la iglesia y por eso, y mañana, el transcurso de la semana, no tiene esa búsqueda de Dios. Es algo que no es incongruente. O sea, que una persona pueda tener esa actitud y pueda llamarse cristiano. Las predicaciones que estamos compartiendo, que los hermanos están compartiendo, las estamos tomando de ese libro que se nos ha compartido de Diseñados para Adorar y realmente es una bendición, hermanos. Es una bendición porque nos va enseñando, nos va dirigiendo. Decía a veces que no podemos, ¿cómo decir? Hablando religiosamente, las personas, decía, pueden tener a Jesús en los labios. Ah, incluso las personas pueden orar en el nombre de Jesús. Hay personas que, o sea, no son tan extremas como aquellas personas que dicen, van a declarar por fe que en el nombre de Jesús que ya van a tener un carro, que van a tener esto, que van a tener. No, o sea, hay personas que no necesitan llegar a eso, pero también hay personas que pueden tener el de que mágicamente, o sea, se le va a solucionar el problema, de que piensan que en esa oración, o sea, que está la persona haciendo en ese momento, piensa que nada más por orar en el nombre de Jesús, me voy a sanar, que nada más por esto o porque hoy quise buscar de la palabra y bueno, yo ya voy a orar y yo creo que pues como Dios vio que hoy me levanté de buenas y agarré mi Biblia, hoy doblé mis rodillas y hoy hice esto, yo creo que Dios ya va a obrar maravillas. No, hermano, definitivamente la, la palabra misma nos muestra que debe haber un corazón preparado. Hermanos, para nosotros tener una buena cosecha, nosotros los que sabemos un poco de campesinos, para nosotros esperar una buena cosecha, creo que tenemos que tener una buena labor. Tenemos que preparar bien el campo, tenemos que quitarle la hierba, o sea, labrar el sembradío, o sea, todo un cuidado para poder tener. Entonces, para que nosotros podamos, o más bien para que nosotros podamos, que Dios tome ese problema nuestro, para que Dios tome nuestra situación, para que Dios tome nuestra vida y la ordene, hermanos, definitivamente tiene que haber un proceso. O sea, no es de que hoy hay personas que dicen, vamos a declarar en el nombre de Jesús y por gracia soy salvos. Y no es algo mágico, hermano. Definitivamente no es algo mágico. ¿Por qué? Porque eh, la, la obra que Cristo vino, o la obra que Cristo vino a hacer, eh,
no fue algo que nada más se hizo así espontáneamente, que Cristo vino y Él pagó los pecados y, pues, no, hermano, Cristo vino y cumplió un ministerio, cumplió una obra en la que nos hace ver, o sea, primeramente es lo que quiere del hombre, hermano. Cristo nos vino a enseñar cómo caminar en este mundo. Cristo nos vino a enseñar de qué manera le agrada a Él que nos conduzcamos. ¿Por qué? Porque nos habla en el capítulo 11 de Mateo, nos habla, dice, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, no nos vino a recitarnos solamente palabras y bueno, pues a ver si las... No, Cristo vino y dice, aprended de mí. O sea, Él quiso enseñarnos, o más bien quiere enseñarnos a los que no hemos aprendido todavía. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver, decía, o dice este libro, la combinación o la fusión de la humildad que Él nos mostró. El libro nos lleva al Salmo 45 e Isaías 53, que nos habla, el Salmo 45 nos habla de la majestad, de la soberanía, o sea, de quién Él es. Pero también nos habla de la humildad en Isaías 54, de lo hermoso de lo, de lo, eh, del gran corazón de Cristo, de esa humildad, de esa sujeción, de esa entrega para nosotros poder ser salvos. Porque así dice la palabra. A nosotros a veces como les decía, a veces leemos Isaías 53, o a veces podemos leer el Salmo 45, o podemos leer cualquier otro texto. Y a veces cuando no lo profundizamos, cuando no lo meditamos, pues Isaías 53 sí habla del sacrificio de Cristo Jesús, pero no nos profundizamos del carácter, de la sujeción, del corazón de Cristo lleno de amor para haber llegado a ese lugar, para llegar a ese hecho. Porque hermanos, creo que ninguno de nosotros, y aquí no es, aquí vamos a diferenciar entre que muchos dicen, pues es que Jesús era Dios. No, para ese entonces Él había tomado un cuerpo como el nuestro, que le dolía, un cuerpo que se cansaba, un cuerpo que le entristecía, o sea, porque a Dios le entristece, hermano. O sea, aún siendo Dios, cuando nosotros actuamos de una manera indolente, o sea, Él es Dios. Y Él pudiera así, o sea, juzgarnos inmediatamente. Pero no, dice que Él se duele. Y lo dice el libro de Génesis, en el capítulo 6, dice que a Dios le dolió en su corazón que todos los designios y los pensamientos del hombre eran de continuo al mal. O sea, Dios se duele. Entonces, para Jesús, sabe, o sea, lo que Isaías estaba profetizando de lo que le iba a acontecer, estaba hablando de que iba a sufrir. Vamos a Isaías 53, por favor. Dice Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice el verso 2, subirá cual renuevo delante de él. Dice, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ninguna hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Dice, despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárceles y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Hasta ahí nada más. Es- Decía, cuando nosotros abrimos nuestros labios en una alabanza, y estamos citando esto, hermano, el que fue perdonado, dice, yo no merecía eso. Y por eso lo ves llorar. Personas que les está siendo revelado, que el Espíritu Santo les está revelando a través de una alabanza estas verdades, de que Cristo enmudeció, de que Cristo cerró su boca por amor a ti, por amor a mí, de que Cristo, siendo Dios, dice que fue quitado de los vivientes, pero Él dice que cargó todo lo que a nosotros nos correspondía, toda, todo lo que nosotros, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Cuando nosotros entendemos eso y usted está cantando una alabanza, usted le está siendo ministrado, el Espíritu Santo le está ministrando esas verdades. Hermano, hay personas hermano, y perdón que lo diga con esa expresión, hay personas que quieren arrancar a correr. Porque de alegría, porque dices, o sea, Dios hizo eso por mí. Es que yo merecía que yo era el culpable, yo era el que pequé, yo era el que transgredí la ley, yo era el que le falté a Dios. Pero dice que dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Todo lo que merecíamos, hermano. Y por eso le cantamos. Y por eso usted se sorprenderá que la persona ahí está llorando y dice, o sea, se siente como como aquel publicano, o como aquel hijo pródigo, cuando dice que volvió en sí, se ha pecado contra el cielo. O sea, el Espíritu Santo, una obra maravillosa, de las más grandes que el Espíritu Santo hace, es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermano, y cuando el Espíritu Santo nos está revelando esas verdades, hermano, por eso usted le adora. Por eso, hermanos, hay personas que se arrodillan, personas que se postran. Y a lo mejor para ustedes es raro, pero hermano, a esa persona sabe lo que está haciendo, sabe a quién se está humillando. Y es algo que Cristo nos vino a enseñar. El carácter de Cristo dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esa mansedumbre, hermano, los llevó a sufrir la pena, a sufrir las culpas, esas culpas que eran nuestras. Esa sujeción los llevó, dice la palabra, descendió del cielo para hacer no su voluntad, sino la del que lo envió. Hermano, persona que nos acompaña, por eso las personas que están a tu lado, por eso cantan con alegría,
Por eso le dicen papito, Abba Padre, porque le reconocen que esa persona le ha perdonado sus pecados. Esa persona merecía la muerte, pero Dios en su grande amor mandó a su Hijo y por eso esa persona le está adorando y esa persona le está exaltando y a lo mejor usted no lo comprende y usted no lo entiende porque a lo mejor usted no ha pasado por eso. Porque a usted a lo mejor no le ha sido perdonado, porque dice que al que mucho ama, mucho se le perdona. Y Dios nos ha perdonado. Quizás nos desenfrenamos un tiempo, pero Dios en su grande amor mucho nos ha perdonado. Otro de los de las características de la adoración es de aquellas personas de algo que, bueno, aquí el escritor lo describe como la adoración portátil, que es, hermanos, nosotros. Nosotros cuando nosotros adoramos a Dios, cuando nosotros nos desenvolvemos y estamos cantándole y estamos diciendo, sí, Señor, y hermano, es algo que no solamente es aquí, hermano. No es solamente de que, este, pues nos reunimos los domingos y a veces los hermanos dicen, pues nos citan a las 9 y esa hora empieza la actividad. No, hermano, no, esa hora no empieza la actividad. Esa hora no empieza nuestra relación con Dios. Porque a veces pues, pensamos que nuestra relación o el estar con Dios empieza hasta que empieza la alabanza, hasta que el hermano que viene y empieza a presidir un devocional y nos empieza a hablar de la palabra y empiezan los cantos, pensamos que en ese momento es cuando empieza esa relación con Dios. Hermano, ¿de qué manera le adoramos a Dios? De que tenemos en nuestra mente, en nuestro razonamiento, que nuestra adoración no empieza a las 10 de la mañana, sino empieza desde que abrimos los ojos, el primer día de la semana hasta el último día a las 11:59 de la noche. Esa es nuestra adoración. Esa convicción debemos tener. Porque hermanos, lo decimos como empleados, yo como empleados. Si yo me voy de aquí y te prediqué y al rato llego a mi trabajo y pues, es que Dios, o sea, hay veces que nosotros nos creamos esa idea de que solamente aquí es donde mora Dios. Y perdón que lo diga, y hay veces que las personas, y lo digo con mucho amor y mucho respeto, hubo en ocasiones que había personas que decían, no, es que, ¿por qué tiene líneas? No, es que esto se debe consagrar a... No, hermano, persona que nos acompaña, esto solamente es una construcción. Usted es ese templo de adoración. Usted es esa persona que le está rindiendo su vida a Cristo y de esa manera usted se está rindiendo y le está dando esa gloria a Dios, aún en el trabajo. Y sí es cierto, a veces nosotros llegamos al trabajo y podemos decir, pues, me está haciendo enojar este empleado. No, pues es que esta persona como que no entiende lo que yo le quiero transmitir. Y ahí empiezas con los enojos. Bueno, acuérdate que tu adoración no es solamente en este lugar. Acuérdate que la relación con Dios no es solamente los domingos a partir de las 10 de la mañana. No, Dios está en ese lugar. Y es más, usted mismo debe dar testimonio en ese lugar y decirle, Dios nos va a ayudar. Sí, tenemos problemas en el trabajo, pero Dios nos va a sacar de esto. Dios nos va a dar la dirección. Que tenemos situaciones, problemas con el trabajo y nos estamos arrancando los cabellos. Ay, Señor, yo sé que Dios me va a ayudar. Y esas personas que te rodean realmente van a ver ese testimonio. Y es que van a decir, bueno, es que, pues sí, eh, esa persona no se destrampa, no se ve que lo toma con tranquilidad. Hay problemas, sí, pero pues,
de esa manera usted le da adoración a ese Dios soberano. Entonces, ¿por qué? Porque esa adoración no es solamente acá, no es solamente en este lugar, debe ser en nuestra vida diaria. O sea, nuestros cánticos, hermano, persona que nos acompaña, esos cánticos que acabamos de recitar, esos cantos que acabamos, con los que tratamos de adorar a Dios, hermano, si usted está en esa relación con Dios, si usted está en esa dependencia de Dios, si usted tiene en su mente que son los 365 días del año en los que Dios está a su lado, en los que Dios lo está mirando qué está haciendo, usted lo que viene a hacer aquí es solamente hacer que esos cantos abran las ventanas de los cielos, que esos cánticos, que esas alabanzas, hermano, puedan llegar hasta la presencia de ese trono que es de Dios. Porque de otra manera, ah, me voy a comprar unos halls porque quiero cantar bonito. Me voy a tomar un juguito de limón porque me toca estar en la alabanza. Pues sí, si esos momentos en el hogar, hay esa relación con la esposa, esa relación con los hijos, en esa relación con los compañeros de trabajo. Porque sí, hermano, y yo lo reconozco. Ahorita es que me está tocando predicar esto, me está haciendo, wow, hacer que tengo que retomar el camino. ¿Por qué, hermano? Porque sí, hay molestias cuando alguien no te apoya en el trabajo. Hay molestias en que alguien no entiende, no te obedece. Hay molestias. Pero, hermano, lo que nosotros estábamos haciendo, ya sea en un negocio, ya sea en el trabajo, ya sea en una empresa, sea en la iglesia, sea con los hermanos, eso lo estamos haciendo porque fuimos creados, ¿para qué? Para la alabanza de su gloria. Y todo lo que hacemos en el transcurso de la semana es para la alabanza de su gloria. Hermano, entonces no vamos a guardarnos ese pensamiento como, perdón que lo diga, como a veces el católico. Wow, aquí puso su crucifijo y solamente ahí tiene reverencia. No, se sale y se va a las caguamas, se va acá, se va acá. Y no, hermano, no. O sea, es que Dios no está aferrado. Dios no está encadenado. Dios no está ahí sujeto a una pared. No, Dios está, dice, se me fue la cita ahorita, pero habla creo que es el Salmo 61, donde dice, he puesto a Dios delante de mí. O sea, todo el tiempo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que esa persona o esos cantores de Coré tenían muy presente que Dios siempre está delante de ellos en su diaria manera de vivir, por donde salen a caminar, por donde trabajan, por donde viven, por la colonia, por la cuadra. Hermano, nosotros somos, nuestro testimonio es esa adoración a nuestro Dios. La disciplina de la adoración, wow, es un tema muy importante y a la vez para el ser humano es a veces muy complicado. ¿Por qué? Porque cuando aquí nos habla de una disciplina para adoración, es que para que nosotros podamos adorar disciplinadamente al Dios de los cielos, al Dios que menciona Apocalipsis 4, al Dios que menciona 1 Timoteo 3, 16. Para que nosotros podamos tener esa libertad de adorar, primero tenemos que dejar que alguien haga su obra. Y esa persona es el Espíritu Santo. Hermano,
Cristo Jesús cuando descendió y vino, dice que Él no vino a hacer su voluntad, sino la del Padre. Lo dice Juan 6:38. Y en en Lucas 22, estando ahí en el monte de los olivos, Señor, haz pasar de mí esta copa. Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Mateo 6 dice, Mateo 6, ahí estoy hablando de parte del sermón del monte, Jesús enseñándonos a orar, dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad. Hermano, al cristiano, aún al cristiano, hermano, ¿cómo le cuesta? Le cuesta que se haga la voluntad de Dios. ¿Cómo le cuesta que la voluntad de Dios sea hecha en su vida? ¿Por qué, hermano? Porque aún al cristiano a veces se nos muestra lo que tenemos que corregir. Y, y hermanos, y a veces cuando nosotros queremos y decimos, Señor, que se haga tu voluntad, a veces no es tan agradable, hermano. No es tan agradable, ¿por qué? Porque si usted está, yo lo digo con mucho respeto y me pongo de ejemplo yo tengo que bajar de peso. Porque me diga mi esposa, no, pues hoy sí no te voy a dar tu cafecito ni tu pancito. Bueno, no, o sea, quítame los frijoles o lo que quieras, pero mi cafecito, hermano, ¿cómo nos cuesta? Estoy poniendo un ejemplo solamente, o sea, hermano, hay personas que se les dice, tienes que dejar de hacer esto. Hay personas que llegan y dicen, ya sea al hermano Alejandro, al hermano Azarías, al hermano José Luis, a los hermanos que dan consejería, dice, pues se acercó esa persona y le dijo, mi vida está así, pero yo quiero seguir a Dios. Bueno, bueno. Y se le da indicaciones a esa persona. Y se le muestra, o sea, mira, con evidencias bíblicas, mira, la palabra de Dios nos muestra que tenemos que hacer esto. Pero hay personas que se van y regresan, ya sea a los 8, 15, 20 un mes, y les preguntan, ¿sí dejaste de hacer esto? Hermano, es que me está costando. Y si tomaste tu vida, es que me cuesta mucho. Hermano, y por eso no hay esa adoración. Y por eso no, o sea, hay esa lucha, esa batalla. Y por eso a usted le cuesta entregarse esa adoración. ¿Por qué? Porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que no estamos haciendo las cosas bien. O sea, sí, Romanos dice de que somos hijos de Dios, pero también da testimonio de que no estamos haciendo las cosas como Dios nos las está pidiendo. Entonces, debe haber una disciplina. Y cuando nosotros decimos, Señor, hágase, Señor, tu voluntad, persona, hermano, ocasiones no va a ser fácil el que usted deje ciertas amistades, el que usted diga que Dios le esté mostrando que debe dejar ciertos hábitos, que Dios le está mostrando que debe dejar esto. Le va a costar, o es más, hasta usted se va a molestar. ¿Cómo me piden que deje yo esto? ¿Cómo me piden que yo haga esto? O sea, Pedro decía, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Por qué? Porque a veces no entendemos la oración del Padre nuestro. Señor, hágase, Señor, tu voluntad. A veces no entendemos que Jesús nos vino a dar testimonio de que no se vino a hacer su voluntad, sino la del Padre. A veces entendemos que vamos a estar en aprietos, como Jesús estuvo en ese monte de los olivos. Estuvo en una hora muy difícil, pero decía, Señor, si quieres haz pasar, si quieres haz pasar esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, eso tiene que ver con una disciplina para poder adorar a nuestro Dios, para poder adorar, para poder rendirnos delante de Dios, debe haber esa disciplina.
ese compromiso. ¿Por qué? Porque igual sí puede haber eso, pero compromiso no es nada más de que lo dejé una semana y al rato estoy en las mismas. No, compromiso es el que persevere hasta el fin, una perseverancia. Hay que esforzarnos por perseverar. O sea, un esfuerzo, un sacrificio que debe haber de nuestra parte. Dios, Dios hace maravillas, hermano. Dios, Dios hace milagros. O sea, Dios puede sanar a las personas. Pero ¿qué pasa cuando una persona tiene cierta enfermedad, pero tiene que dejar algo, pero no lo deja? Sí lo deja mientras que fue la temporada del COVID. Y sí, todos andamos con unos cubrebocas. Todos andamos bien. Eh, mm, Ahí teníamos una farmacia en la casa y ya casi compramos un tanque de oxígeno por si las dudas, pero estábamos bien prevenidos. Pero pasó el COVID y ya andamos en todo, o sea, andamos en un desenfreno. Eso no es perseverancia. Perseverancia es que ahorita se nos dijo que hay otro virus o otra situación de salud. A veces nos hacemos los valientes. No somos perseverantes. Debemos ser cuidadosos, principalmente con las cosas de Dios. Debe haber esa disciplina. Orar en la naturaleza de Jesús. Orar en la naturaleza de Jesús. A veces cuando nos reunimos a orar, o incluso usted en su hogar puede doblar sus rodillas y va bien, o sea. Y a veces hasta podemos tomar una cita bíblica y orar y estar en esa oración, pero se nos dijo que oremos conforme a la palabra. Y hasta cierto punto se empieza a orar conforme a la palabra. Se empieza a orar, bueno, Señor, este, tu palabra dice, tu palabra dice que en los últimos tiempos la gente, o sea, habría hombres amadores de sí mismos, que algunos apostatarían de la fe. Señor, te pedimos por esto y hacemos muchas peticiones y estamos orando conforme a la palabra de Dios. Pero, ¿por qué a veces no hay respuesta a nuestra oración? ¿O por qué a veces sentimos que nuestra oración no fluye? Solamente citamos lo de la palabra y ahí, o sea, como que nos estancamos. Porque dice que orar conforme a la naturaleza de Jesús es porque tenemos el mismo pensamiento que Cristo Jesús. Porque tenemos la misma carga. O sea, no solamente voy a orar porque aquel borracho deje el alcohol. No solamente voy a orar porque, no, hermano, sino porque me está compadeciendo. Yo voy a orar por la hermana. Bueno, ¿por qué voy a orar por la hermana? Bueno, el Espíritu Santo me está mostrando que también Cristo pagó por ella, que costó la sangre del Cordero, Señor. Y yo te pido, Señor, por esa hermana. Está batallando, tiene problemas familiares, tiene problemas matrimoniales, tiene problemas con sus hijos, tiene problemas económicos, Señor. Señor, pero también es hija tuya. Cristo Jesús, ahí en Juan 17, orando ¿por qué? Por sus discípulos. Pero no solamente por sus discípulos, dice que oraba por los que habían de creer, por la palabra de ellos. O sea, era todo un tesoro, hermano. Era todo un corazón lleno de amor, hermano. No solamente oraba por los que estaban mirando. ¿Por qué, hermano? Porque le digo, hay personas que dicen, bueno, yo voy a orar por ti. O yo ahorita puedo decir, voy a orar por ustedes, hermano. Pero, hermano, si yo no tengo una vida consagrada,
para que lo entendamos, vamos a 1 Corintios capítulo 2, por favor. ¿Ya lo tenemos, hermanos? 1 Corintios capítulo 2, verso 16. Dice, porque, bueno, lo leemos desde el 15, para que tengamos un poco más de riqueza y entender el contexto. Dice, en cambio, el espiritual, perdón, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es el juzgado de nadie. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermano, dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermano, cuando nosotros oramos, debemos tener la carga de Cristo. O así fácil, o así vamos a aplicarnos. Tenemos que tener la santidad de Cristo, hermano. Ay, no, hermano, es que nos estás pidiendo. Sí, cierto. O sea, hermano, a lo mejor no le llegamos ni a los talones a Cristo. Pero hermanos, Cristo está esperando una consagración. Porque la palabra desde Levítico 19, Pedro nos hablan de ser santos, porque yo soy santo. Eso es adoración. Cuando nosotros le creemos esa palabra, cuando nosotros nos estamos consagrando a eso, es cuando tenemos la mente de Cristo, hermano. Dice Colosenses 1, ya estamos por terminar, hermanos, no se me duerman. Dice Colosenses 1:27, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gracia, pero de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo, en vosotros, la esperanza de gloria. Hermano, nuevamente, tenemos que tener la mente de Cristo. Tenemos que tener el amor de Cristo. Hermano, traducido a otro lenguaje, a otras palabras, dice Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Conocí el amor. ¿Para qué? Para dar amor. Eso es tener la mente de Cristo, hermano. Eso es tener carga por el necesitado. Eso es tener, la mente de Cristo es amaos los unos a los otros, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Hermano, cuando Cristo está en nosotros, a eso nos es fácil. Eso nos es fácil de vivirlo. Eso nos es fácil de ponerlo en práctica. Pero cuando Cristo no está, cuando nosotros lo que está es el pecado, cuando nosotros está el egoísmo, hermano, difícilmente te vas a doler por el necesitado. Difícilmente te vas a doler por las personas que se están perdiendo. Difícilmente nos vamos a doler incluso por nuestra familia que está perdida. Ese es, ese es vivir, ese es orar conforme a el corazón, la naturaleza de Cristo. Tener la mente de Cristo
No podemos vivir conforme a la naturaleza nuestra. La naturaleza nuestra es mejor vivir conforme a la naturaleza de Cristo. La naturaleza nuestra sabemos que no es esa. La naturaleza del hombre es el pecado. La, la inclinación del hombre, del corazón del hombre es siempre de continuo al mal. Así lo dice la palabra. Pero si nosotros tenemos esa naturaleza de Cristo en nuestras vidas, en nuestra mente, hermanos, no nos va a costar vivir el cristianismo. No nos va a costar vivir esa piedad, esa adoración. No nos va a costar, por eso nos cuesta, por eso, y lo digo con mucho respeto y perdóname si te ofendo, por eso te cuesta cantarle a Dios, por eso te cuesta aplaudirle a Dios, por eso te cuesta, hermano, y a lo mejor hasta te va a decir, este está loco, hermano, a mí me gusta danzar, hermano, a mí me gusta aplaudir, y hermano, y a lo mejor, si me has visto, a lo mejor dices, está loco, pero hermano, el Espíritu Santo le da testimonio a mi espíritu de que tengo esa libertad, de que tengo esa relación con Él, como para, hermano, yo siempre me he llevado por ilustrar esto. ¿Por qué nosotros le danzamos a Dios? Porque nosotros le decimos papito, porque nosotros le decimos Señor, o sea, eh, te lo pongo como ejemplo, tú regálale algo a tus hijos. Tú regálale una bicicleta, ¿qué digo? Regálale un carro. Te anda haciendo hasta payasadas. O sea, te anda ahí hasta brincando y te anda abrazando y te anda besando. ¿Sí o no, hermanos? Ese es el corazón nuestro cuando estamos agradecidos con Cristo. Por eso le danzamos, por eso le aplaudimos, por eso decimos, como dice la palabra, por eso le decimos, Abba Padre, papito. O sea, no nos da pena. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos, nos ha sido revelado lo que Cristo es en nuestras vidas, lo que Cristo hizo en nuestros corazones. Y por eso le adoramos. Adoración en todo lo que hago. Wow, en todo lo que hago. Nuestro trabajo. Decía este varón, ¿cómo es tu relación con, incluso con la persona que, que vives, no un día, no una semana, no un año, llevas años que Dios te unió con esa persona? ¿Cuál es tu relación? ¿Cómo es, o sea, cómo es tu vida, su vida, perdón, su vida con las personas, hermanos, hermanos de la iglesia, hermanos carnales, con tus padres, con tus hermanos, perdón, con tus padres carnales y por qué no espirituales? Hoy yo lo puedo considerar al hermano Alejandro como un padre espiritual. Allá atrás tengo mi padre terrenal, mi padre carnal, y los dos los amo igual. Y los considero mis máximas autoridades. ¿Y cómo es mi relación? Yo lo que trato es, o sea, no darle problemas. Y no porque no, ah, que no necesite. Cuando he necesitado, me he acercado al hermano. ¿Sabes qué, hermano? Jálame las orejas. En una ocasión sí estaba muy grave mi situación y lo fui a ver hasta su casa y dije, hermano, ando en esta situación, estoy en este problema y, hermano, me dio mis jalones de orejas y de parte de Dios ya me los había dado. Pero hermano, cuando nosotros queremos adorar a Dios en todo lo que hacemos, no nos molesta que nos jalen las orejas. No nos molesta que nos digan, ¿sabes qué estás haciendo esto mal? Le digo, a nosotros como seres humanos, ¿cómo nos cuesta, hermano, recibir una reprensión? Más cuando no tenemos del Espíritu. Hermano, ¿qué me va a andar diciendo? O sea, aquel que me va a andar señalando. Uf, le das indicaciones, hermano, y se va murmurando y ya se fue y dejó de venir un tiempo. Hermanos, no, hermano, aprende.
Aprende a adorar a Dios incluso en ese aspecto. Hermano, que el hermano me dijo que tengo que corregir esto, y por eso te vas a amargar, ¿no? Dale gracias a Dios que nos está avisando con tiempo. Dale gracias a Dios que nos está avisando que tenemos que dejar de hacer esto. Hermano, a nadie. Dice el libro de Hebreos, eh, la disciplina no es causa de gozo, o sea, no es causa de alegría, pero dice que después de eso da sus frutos apacibles de justicia, hermano. O sea, Dios puso la disciplina incluso para que, para poder encontrar frutos en nuestra vida. Hermano, persona que nos acompaña, ¿cómo es nuestra relación en nuestro trabajo, en nuestro negocio? ¿Cómo es nuestra relación o cómo es nuestro carácter con la gente que está a nuestro alrededor? Nos hace falta corregir, corrijamos, hermano. Nos hace falta cambiar de dirección, hermano, es tiempo de cambiar de dirección. Que si nosotros queremos adorar a Dios y nos está costando, hermano, sí nos va a seguir costando. ¿Por qué? Porque no estamos adorando de la manera que Él quiere. Y de la manera que Él quiere es primero que nosotros estemos agradándole a Él. De esa manera, hermano, usted va a estar en la cocina, hermanita, y va a estar cantando, hermano. Va a estar ahí con sus alabanzas. Hermano, usted va a estar ahí poniendo de ejemplo este varón de una persona que trabajaba allá en Ohio, en una compañía de Goodrich. eh, Él dice que cuando estaba en su labor, ah, a veces se sentía esa complicación, pero él empezaba en esa entrega de Dios y al último, hermano, su jornada terminaba en esa alegría, en ese deleite, hermano. Pero hermanos, ¿por qué llegamos nosotros del trabajo fastidiados, cansados? No, no me molesten, ahorita quiero descansar, porque hermano, no le estamos dando esa adoración a nuestro Dios en todo lo que hacemos. Nosotros tenemos que adorar a Dios en todo lo que hacemos, hermano. En todo. O sea, con nuestros hijos. Hermano, adoración es que usted dedique tiempo a sus hijos. Hermanos, que sí, ya nos sentimos cansados. Ya nos sentimos cansados. Ya no podemos correr de la misma manera. Bueno, yo ahorita ya los míos ya corren como a 100 por hora y yo como a 10 por hora. Hermano, ya no les doy el ancho para correr. Pero hermano, adoración también es que nuestros hijos se deleiten en esa convivencia, en esa armonía familiar. Hermano, persona que nos acompaña, adoración tiene que ser en todo. Para que nuestros cantos, para que nuestra meditación, nuestro devocional, la predicación rompa las ventanas de los cielos y llegue a la presencia de Dios, hermano, tiene que ser nuestra vida continua en adoración, en esa sujeción. Y sí, hermano, nuestra vida depende de Dios. Nuestra vida, Él es quien da vida. Él es quien quita, dice Job. Job estaba adorando a su Creador, no en la prosperidad solamente. Dice que era de los más prósperos de esos tiempos. Y dice que era recto y temeroso de Dios. Pero Dios permitió que pasara por una situación y él en esa situación complicada por la que estaba atravesando, él no se desenfrenó, él mm, no se desubicó como lo hizo su esposa. Su esposa, ¿qué le dijo? Maldice a Dios y muérete. La verdad, pero él dijo, no,
Jehová dio y Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. Y sí, Él es el quien da, Él es el quien quita, pero Él merece. Aún en esa situación, cuando quita, hermano, no es porque sea un Dios egoísta, no es porque Dios le haya venido el lastimarnos, el castigarnos, no, hermano. Cuando Dios permite una situación complicada en nuestra vida, es porque Él quiere corregir nuestro mal proceder. Cuando Dios permite algo en nuestra vida, es porque Dios tiene un plan mejor para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestros hijos. Sí, hermano, a veces les decía, a veces tenemos miedo hasta orar. A veces tenemos miedo a orar y decir, Señor, hágase, Señor, tu voluntad. A veces tenemos miedo de decir, Señor, mi hijo está pasando por esta situación, Señor, trátalo. Y a veces abrimos imprudentemente la boca y qué tal que le pasa algo y, ay, Señor. Y a veces no entendemos que incluso Dios viene a tratar a nuestros hijos por una situación. Y yo se la pedí y si no soy espiritual, hermano, así, ya la regué, ya. O sea, le pedí a Dios que, que- que le hiciera un mal a mi hijo. No, hermano, persona que nos acompaña. Tener la mente de Cristo es dolerse, dolerse por nuestras personas, nuestra familia, nuestros hijos. Apenas platicaba con una persona y le decía, a veces a nosotros como predicadores, no solamente nuestra carga, no solamente son mi esposa, mis hijos, ahora nuestra carga es nuestros padres, nuestros hermanos carnales. ¿Por qué? Porque Dios nos ha puesto por luz y nos ha puesto por atalayas. Y hermano, persona, amigo, esa es la adoración a Dios. Que nosotros hagamos su voluntad. Que nosotros le adoremos en esa obediencia. Cristo le ofreció adoración al Padre. ¿De qué manera? Haciendo la voluntad de su Padre. Porque Él no vino a hacer su voluntad, sino la del que lo envió, que es el Padre. Podemos ver dos aspectos muy importantes. La humildad, la humildad nuestra para poder llegar a la majestad de un Dios todopoderoso. Concluyo con esto. Nosotros debemos aprender a ser humildes para poder ver. Hermano, Moisés estaba postrado ante esa zarza porque él estaba reconociendo que no era un matorral, que no era un fuego común y corriente, sino que era la presencia de Dios mismo. Y esa humildad lo llevó a quitar ese calzado de los pies, a quitarse esa inmundicia, a quitarse todo lo que este mundo tenía para él. ¿Para qué? Para poder adorar a esa majestad que habla la palabra, a ese Dios soberano al cual nos reunimos en este lugar para adorarle. Debe haber esa humildad de parte nuestra. Debe haber esa humildad. Por eso Jesús dice, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. De esa manera, un predicador decía, no recuerdo ahorita el nombre, pero él decía, cuando tú lo eres todo, Dios no, Dios no.
es nada. Pero cuando Dios lo es todo, aprende, aprende a aceptar que tú no eres nada. Y esa es la verdad. Cuando nosotros reconocemos que no somos nada, nuestro Dios viene a hacerlo todo. Nuestro Dios viene a ser el centro de atención de nuestras vidas, de nuestros hijos, de nuestra familia. Pero cuando nosotros nos sentimos que lo somos todo, déjeme decirle, a Dios lo estamos haciendo a un lado. A Dios no le estamos dando la gloria, mucho menos la adoración que Él se merece. Y nosotros, el motivo por el cual fuimos creados, dice Efesios, fuimos creados para alabanza de su gloria. Vamos a orarle a Dios. Vamos a agradecerle porque Él nos permite ser parte de ese plan divino. Hermano, cuando Él te trajo a este lugar, no te trajo para ser un religioso, una persona que te llene de conocimiento. Dice la palabra que Él quiere que tú estés, que usted esté donde Él está. Es el deseo de nuestro Dios. Y por eso Él quiere enseñarnos a tener la mente de Cristo. Él quiere disciplinarnos para nuestra adoración. Él quiere que no tengamos ese concepto de que Dios se queda en esas cuatro paredes y que el resto de la semana podemos vivir como querramos. No, Él quiere que usted entienda que Él va delante de ti, que Él es omnipresente, que de Él son la tierra y su plenitud. Padre amado, tuya es la gloria, Señor. Tuya es la honra, Jesús. Porque tú creaste todas las cosas. Porque, Señor, tanto este planeta como todo lo que hay en ello, y principalmente a la creación, al hombre, y como dice el Salmo 150, Señor, todo lo que respire, alabe a Jehová, Señor. Nosotros respiramos, Señor, queremos alabarte, Señor. Nosotros respiramos, nosotros somos parte de esa creación, queremos adorarte. Enséñanos, oh Dios, a hacer tu voluntad. Enséñanos, oh Dios, a sujetarnos a tu voluntad. Gracias te damos, bendito Dios, por tu palabra, Dios, porque es tu palabra, no es nuestra, Señor. Tú eres nuestro Dios. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias por cada una de las personas, aún por las personas que nos siguieron, que verán esta palabra, esta enseñanza. Es tuya, Señor. Tuya es la gloria, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.